Saludos y bienvenidos a este curso de cálculo. El día de hoy tenemos los tres más de gráficas de funciones, funciones definidas por partes y simetría. Soy el maestro Richard Timbiano y comenzamos. Tenemos en primer lugar este ejemplo, la gráfica de la función que se muestra en la figura. ¿Cuáles son los valores de la función evaluada en uno y la función evaluada en 5? O también pronunciado como f de uno y f de 5. Para hallar f de uno, lo que hacemos es ubicamos el valor de x igual a uno y eh, luego nos dirigimos hacia la función. Entonces, ese es el punto que corresponde a la coordenada x, y o a la función de x. Vemos que ese punto es aquí, contando en el eje de las y, 1, 2, 3. O sea, este punto es de coordenadas 1 en x, 3 en y. Por lo tanto, f de 1 es igual a 3. ¿Cuál es el valor de f de 5? Nuevamente, buscamos 5 en el eje de las x. Tenemos 2, 3, 4 y 5. El 5 vemos que está aquí aproximadamente casi entre 0 y -1. Eso aproximadamente sería menos un medio, o lo que es lo mismo, menos 0,5. Entonces, f de 5 sería menos un medio aproximadamente, o lo que es lo mismo, menos 0,5. La parte B, ¿cuál es el dominio y el rango de la función? El dominio de la función son los valores que toma la variable x. Entonces vemos que x empieza, si la gráfica empieza aquí y termina acá, vemos que x toma valores entre 0 en este intervalo. Aquí tenemos 5, 6, 7. Entonces, el dominio de la función es el intervalo de 0 a 7. Entonces decimos que el dominio de la función es igual al conjunto 0,7. 0,7 incluido el 0, vamos a poner aquí corchete, e incluido el 7, porque la función toma los valores de 0 y 7. ¿Cuál es el rango de la función? Es lo mismo, pero para y. El rango de la función, vemos que la función va, el punto más bajo de la función está en -2, en los dos cuadritos, y el punto más alto está en 4. 1, 2, 3, 4. Entonces el rango de la función sería desde -2 hasta 4, incluido -2, incluido 4. Seguimos. A continuación vamos a trazar la gráfica y encontrar el dominio y rango de las funciones dadas. Vamos a empezar con la función literal A. Dice f de x igual 2x menos 1. Entonces, para graficar esto, podemos hallar las intersecciones con x y con y, o podemos darle valores a x y y. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cuál es la intersección con el eje de las y. La intersección con y ocurre cuando x igual a 0. Entonces, cuando x igual a 0, la función f de 0 es igual a 2 por 0 menos 1, que sería igual a -1. Eso nos da el punto de coordenadas 0 en x menos 1 en y.
ese punto estaría aquí. Este es el punto de coordenadas 0 en X menos 1 en Y, que es la intersección de la función con el eje de las Y. También podemos hallar la intersección con el eje de las X. Aquí sería al contrario, la intersección con el eje de las X ocurre cuando Y es igual a 0 o cuando f de X es igual a 0. Entonces, decimos que f de X, que es igual a 2x menos 1, es igual a 0. Para que esto sea 0, despejamos 2x igual 1, pasa al otro lado con signo positivo, y x igual 1/2. Entonces, eso me da el punto de coordenadas 1/2 en X, coma 0 en Y. Entonces, 1/2 en X sería aquí, 0 en Y sería, ese sería el punto. Y luego podemos calcular, darle valores a X y calcular f de X para obtener los puntos faltantes. Por ejemplo, vamos a calcular cuando X igual a menos 1. Cuando X es igual a menos 1, ¿cuánto vale Y? Entonces, cuando X igual a menos 1, f de menos 1 sería igual a 2. En vez de la X reemplazamos el menos 1, 2 por menos 1, menos 1. Eso sería menos 2 menos 1, que eso sería menos 3. Eso me da el punto de coordenadas menos 1 en X, menos 3 en Y. Si lo grafico, tengo aquí menos 1 es aquí, menos 2, menos 3. Entonces aquí donde se intersectan las dos, la axis y la ordenada, sería en este punto. Ese punto es parte de la gráfica. Puedo calcular así sucesivamente para menos 2 o puedo calcular para 2, por ejemplo. Entonces digo, cuando x es igual a 2, f de 2, la función evaluada en 2 sería 2 por 2 menos 1, reemplazando la x por 2. Por lo tanto, f de 2 sería igual a 4 menos 1, que sería 3. Eso más el punto de coordenadas 2 en X, 3 en Y. Entonces aquí graficamos 2 en X y en Y sería 1, 2, 3, donde se produce la intersección de la axis y la ordenada. Ese es el punto que pertenece a la gráfica. Entonces ya una, trazar una línea. Podemos trazar una línea que una los puntos mencionados. Listo, esa sería la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 1. Vamos ahora con la otra función. Para la otra función procedemos de la misma forma. Vamos a hallar la intersección con, eh, con y. La intersección con y es cuando x es igual a 0. Por lo tanto, g de 0 es igual a 0 al cuadrado. Eso me da el punto de coordenadas 0 en x, 0 al cuadrado es 0 mismo. 0 en x, 0 en y. O sea que la gráfica pasa por el origen, por 0, 0. Y lo mismo pasaría si hago la intersección con x. Sería la intersección con x ocurre cuando y es igual a 0. Por lo tanto, g de x o g de x igual a x cuadrado igual a 0. Para que sea 0, la única forma es que x sea igual a 0. Entonces eso me da nuevamente el punto de coordenadas 0, 0. Para poder hallar más puntos, tendría que darle valores. Por ejemplo, vamos a darle valores de menos 2, menos 1, 1, 2, o de menos 3 hasta 3. Entonces, calculo cuando,
cuando x vale menos 3, vamos a hacer una tablita también aquí, cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Y valdría menos 3 al cuadrado, o g de x. Recordemos que g de x es y, o x cuadrado es y. Entonces sería, reemplazamos la x en la expresión y le vamos al cuadrado, sería menos 3 al cuadrado sería 9. Eso me da el punto de coordenadas menos 3,9. Eso sería menos 3. Bueno, aquí ya se salió de la 2, 3, 4, 5, 6. Solamente llega hasta 6. Necesitaría un plano cartesiano más grande para poderlo graficar. Vamos con menos 2. Y sería menos 2 al cuadrado, sería igual a 4. Eso me da el punto de coordenadas menos 2,4. Eso sí lo puedo graficar. Tengo menos 2. 1, 2, 3, 4. Aquí sería 4. Donde se intersectan la axis y la ordenada, ese es el punto de coordenadas menos 2, 4. El siguiente punto sería cuando x vale menos 1. Sería menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Eso me da el punto de coordenadas menos 1,1. Entonces aquí tengo menos 1 en x, 1 en y, estaría aquí. Y todos los demás puntos son simétricos. Recordemos que en 0 sería 0 al cuadrado, sería 0. Ese es el punto que ya habíamos encontrado, que es el origen. Y para 1, 2 y 3 tendríamos los mismos valores. Tendríamos 1, 1. Tendríamos 1, 1, 2, 4. Tendríamos este punto de coordenadas 1, 1, 2, 4, 3, 9, etcétera. Y luego lo que hacemos es trazar una curva suave que una los puntos. Entonces vemos que la gráfica corresponde a una parábola. Aquí vemos las gráficas ya realizadas con los puntos indicados anteriormente. Vemos la parábola y la línea de y igual 2x menos 1. A continuación vamos a ver las funciones definidas por secciones. Estas funciones tienen más de una regla de correspondencia para diferentes intervalos de x. Por ejemplo, eh, dice las funciones en los siguientes cuatro ejemplos se definen mediante diferentes fórmulas en distintos ramos de sus dominios. Estas funciones se denominan funciones definidas por secciones, otros lo llaman funciones definidas por tramos. Entonces vemos esta función f de x tiene una regla para valores de x menores o iguales a menos 1. Entonces vemos aquí donde es menos 1 es aquí. Es decir, valores menores o iguales que menos 1 sería de menos 1 hacia abajo, incluido el menos 1. Y tiene otra regla para valores de x mayores que menos 1, sin incluir el menos 1. O sea, sería de aquí, vamos a dejar aquí un hueco abierto, de aquí hacia acá. Entonces, para este lado se aplica esta función y para el otro lado se aplicaría otra función. Y no al contrario. Entonces dice, evalúe f de menos 2, f de menos 1 y f de 0 y grafique la función. Entonces vamos a evaluar f de menos 2. Para evaluar f de menos 2, tengo que darme cuenta que menos 2 está en el intervalo menor que menos 1. Estaría aquí. Por lo tanto, estoy en la primera función. Sería f de menos 2 sería 1 menos x, pero la x, en vez de la x pongo menos 2 entre paréntesis, porque está precedido por el signo menos. Por lo tanto, sería, destruyendo los paréntesis, 1 más 2 sería igual a 3. Entonces, eso me da el punto de coordenadas. Eso me da el punto de coordenadas menos 2,
coma 3. Y puedo graficarlo, menos 2. Aquí tengo 1, 2, 3. Estaría aquí. Ese es el punto. Luego grafico f de menos 1. F de menos 1. F de menos 1 sigo en el mismo intervalo para valores de x menores o iguales a menos 1. Por lo tanto, uso la misma fórmula. Sería 1 menos paréntesis menos 1. Sería 1 más 1, sería igual a 2. Eso me da el punto de coordenadas menos 1, 2. Lo grafico, menos 1, 2, eso sería aquí. Y el otro punto es f evaluada en 0. La función evaluada en 0. 0, en cambio, está en el otro intervalo. 0 estamos aquí, en el origen. Está en el intervalo de valores de x que son mayores a menos 1, o sea, el intervalo de acá, que no incluye el menos 1. Por lo tanto, le corresponde a la otra función. Entonces sería, f de 0 sería 0 al cuadrado, que sería 0. Eso me da el punto de coordenadas 0,0. Es decir, estaría aquí, en el origen. Ahora ahí tengo apenas unos cuantos puntos. Puedo darle más puntos para poder graficar. Por ejemplo, cuando x vale menos 3, para terminar este lado, sería f de menos 3, sería 1 menos paréntesis menos 3, sería 1 más 3, por lo tanto es igual a 4. Ese punto es de coordenadas menos 3,4. Entonces grafico, menos 3, aquí es 4, donde se intersectan fila y columna, sería aquí. Entonces ahí tengo ya puedo graficar la primera parte, partiendo desde aquí, desde menos 1 en adelante. Entonces puedo extender la recta hasta el infinito. Ahora, para la segunda parte, necesitaría darle valores. Podría evaluar la función, eh, la segunda función x cuadrado, pero en el valor de menos 1, aunque la función no está definida en menos 1, pero puede ser un punto de partida. Entonces, la función evaluada en menos 1, la función evaluada en menos 1, ya sabemos que es 2, pues da el punto menos 1, 2. Pero si evalúo la otra función en menos 1, sería menos 1 al cuadrado, sería igual a 1. Eso me da el punto de coordenadas menos 1,1. Entonces tendría el punto menos 1 en x, 1 en y, sería aquí. Aquí dibujamos un círculo abierto. Ahora seguimos dándole valores cuando x vale 1. La función evaluada en 1, puedo hacerlo por acá, sería 1 al cuadrado, porque estoy porque la segunda función para valores de x mayor que 1 sería igual a 1. Eso me da el punto de coordenadas 1, 1, 1,1. Entonces lo grafico, sería aquí. Recordemos que el punto 0, 0 también era parte de este intervalo. Luego tengo la función evaluada en 2, sería 2 al cuadrado, sería 4. Eso me da el punto 2,4. Tengo 2, 4, aquí, donde intersecta. Entonces ya tengo aquí más o menos la segunda parte. La segunda parte de la gráfica es una parábola, pero que está recortada. Empieza aquí en menos 1, pasa por 0 y luego sube en forma de parábola. De aquí sí iría hacia el infinito porque no nos dice eh, qué valor tenía, ¿no? Lo podemos ver aquí, 1, 1 y
Entonces, la gráfica era más o menos así, ¿no? Era una parábola que pasaba por dos cuatro, que se desconfiguró el lápiz. Bueno, entonces una función definida por secciones, pues en realidad su gráfica es la composición de diferentes funciones en diferentes intervalos. Podemos tener combinaciones, en este caso tenemos una línea recta con una parábola, siempre y cuando respetemos lo que dice su regla de correspondencia y su intervalo. La siguiente función que vamos a estudiar es la función valor absoluto. Su, Está expresada de la forma f de x igual, estas barras de aquí indican valor absoluto de x. Y se lee así, valor absoluto de x. La función valor absoluto es una función definida por partes que se compone de dos partes. La función vale x cuando x es mayor que cero y es menos x, o sea, lo contrario, cuando x es negativo o menor que cero. Es decir, aquí tenemos x igual a cero, ni el origen. Entonces, cuando x es mayor que cero, hacia la derecha, cuando x es mayor que cero, tiene esta regla de correspondencia, y cuando x es menor que cero, tiene esta regla de correspondencia hacia acá. X es menor que cero. Vemos que para x mayor que cero se comporta como la función afín, es una recta que está a 45 grados. Y justamente, por ejemplo, cuando x vale uno, aquí vamos, x vale uno, como x es mayor que cero es uno, el valor de y será el mismo valor de x, sería uno. Entonces tengo el punto de coordenadas 1,1, sería este punto de aquí. Cuando x vale 2, como es mayor que cero, toma el mismo valor, positivo, 2. Tenemos el punto de coordenadas 2,2. Y así sucesivamente, tenemos 3,3, 4,4, etcétera. Pero ¿qué pasa del otro lado? Cuando x vale cero, estamos también, sería, cuando x vale cero, como x es mayor o igual que cero, toma el mismo valor, cero. Entonces estamos aquí en el origen. Cuando x vale menos uno, ya estamos ahora en la otra parte de la función. Como menos uno es menor que cero, entonces el valor que se grafica para y es menos uno, que se volvería positivo. Entonces y valdría uno. Entonces tengo este punto de acá, menos uno, uno. Por aquí se me fue un poquito más arriba. Este punto sería menos 1,1. Y así sucesivamente. Cuando x vale menos 2, vamos a limpiar un poco esto. Entonces teníamos el punto 1,1 aquí, 2,2, 3,3, etcétera. Es decir, cuando x es positivo, y toma el mismo valor positivo. Pero en cambio, cuando x es negativo, menos uno, la función toma el valor opuesto, más uno. Cuando x vale menos 2, la función toma el valor opuesto, que sería más 2. Y así sucesivamente. Cuando x vale menos 3, y toma el valor, tendríamos el punto menos 3, 3, menos 2, 2, etcétera. Esa es la función
valor absoluto, que tiene la forma de esta B, esta, esta letra B. Y corresponde con la función valor absoluto, que la función valor absoluto en cambio lo que hace es que si el número es positivo, devuelve el mismo valor, pero si el número es negativo, devuelve el valor de signo, eh, en otras palabras, le quita el signo negativo a la cantidad. El otro tema que tenemos es simetría. En la simetría podemos determinar, por ejemplo, para las parábolas vemos que tiene una parte que es simétrica a la parte izquierda, es simétrica a la parte derecha. Por ejemplo, si una función satisface esta expresión, vamos a guardar aquí esto. Entonces, el concepto de simetría se cumple de dos maneras. Por ejemplo, la primera condición es si la función evaluada en menos x es igual a la función evaluada en x, decimos que se trata de una función par. Por ejemplo, la función cuadrática es par porque la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x, ¿no? Aquí vemos que este lado, si tenemos una función cuadrática, este lado tenemos valores positivos, x, y acá tomo valores negativos. Sin embargo, la función evaluada en x y en menos x da como resultado el mismo valor de y, un valor positivo. Esa es una función par y la reconocemos porque sus, sus lados son simétricos al eje de las y. Esa es la primera condición. La segunda condición o la otra condición de, de simetría es cuando tenemos una función impar. Aquí, en cambio, se cumple esta condición que f de menos x es igual a menos f de x. Cuando se cumple eso, perdón, acá teníamos, por ejemplo, en la función f de x cuadrado podemos demostrar que es una función simétrica, porque ¿cuál sería f de menos x? F de menos x sería, reemplazamos la x por menos x, tendríamos menos x al cuadrado. Pero menos x al cuadrado se vuelve positivo, porque toda cantidad elevada a una potencia par es positiva. Entonces vuelve a ser igual a x cuadrado, que es el valor de f de x. Entonces, la función evaluada en menos x es igual a la misma función f de x. Ahora, cuando se cumple esa condición, tenemos una función par, y eso lo podemos demostrar eh, con cualquier regla que tenga cualquier función, si es una función par. O sea, no necesitamos ver la gráfica. Si se cumple esa condición, significa que la función es par. En cambio, si se cumple esta otra condición, que la f de menos x ya no es igual a f de x, sino igual a menos f de x, entonces se trata de una función impar. Por ejemplo, la función x cubo es una función impar. ¿Por qué? Entonces, primero calculamos cuál sería f de menos x. F de menos x sería, en vez de la x, ponemos menos x al cubo. Pero una cantidad negativa elevada a una potencia impar sigue siendo negativa. Entonces sería menos x cubo. Pero este menos x cubo es el negativo de la función original. La función original era más x cubo. Entonces f de menos x resulta ser el negativo de la función original, menos f de x. Entonces tenemos esta situación de acá. Vemos aquí la gráfica que, por ejemplo, f de x, perdón, f de menos x está por acá, tiene este valor negativo. Es el mismo valor, es el negativo del valor de la función evaluada en x, o sea, este valor. ¿Sí? O sea que este valor, este de aquí es f de x y el de acá es menos f de x. Entonces estos valores son iguales, pero de signo contrario. Entonces tenemos esta gráfica
esta gráfica que tiene simetría, pero con respecto al eje de las X. Vemos que la parte de acá es similar a la parte de acá. En, en cambio, en una función par, la parte izquierda es similar a la parte derecha. ¿Ok? Por ejemplo, determinemos si las siguientes funciones son pares o impares. Normalmente vemos aquí literal A, si la función, si los exponentes son impares, normalmente la función es impar. En cambio, si los exponentes son pares, la función va a ser par. Y en cambio, si tenemos una mezcla de los dos, es posible que no sea ni par ni impar. Por ejemplo, aquí tenemos un exponente par y un exponente impar, no nos va a quedar bien. Veamos, esta de aquí, el literal A es probable que se cumpla la primera condición, o sea que f de menos x debe ser igual a menos f de x. Veamos, ¿cuál sería f de menos x? La función evaluada, la función evaluada de menos x. La función evaluada de menos x sería, reemplazamos en vez de la x, menos x elevado a la quinta más paréntesis menos x. Usamos paréntesis porque contiene un signo negativo. Si resolvemos estos paréntesis, vemos que toda cantidad elevada a un exponente impar sigue siendo impar, sigue siendo negativo. Sería menos x elevado a la quinta, ya eliminando los paréntesis, acá más por menos tenemos menos x. Si sacamos factor común aquí menos, tendría x a la quinta más x. Pero esto que está aquí es la función original, o sea, menos f de x. Es la función original que teníamos. Por lo tanto, se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, se trata de una función impar. Entonces, no necesitamos ver la gráfica para saber que va a tener simetría con respecto al eje de las x. El segundo literal, g de x igual a 1 menos x a la cuarta. Esto de aquí es lo más probable es que sea una función par. Es decir, que tiene que cumplirse que f menos x es igual a f de x, que era la primera condición. Veamos, ¿cuánto es f de menos x? F de menos x es igual a 1 menos, y en vez de la x reemplazamos por menos x elevado a la cuarta. Como está elevado a una potencia par, menos x elevado a la cuarta sigue siendo x a la cuarta. Y al final lo que tenemos aquí es la misma función, es la función original, o sea, f de x. Por lo tanto, la función evaluada de menos x es igual a f de x, por lo tanto es una función par. Realmente no tuvimos que ver la gráfica para comprobarlo. Y esta de acá, h de x, vamos a probar primero si es par. Y vamos a decir cuánto es f de menos x. F de menos x será 2 por menos x, paréntesis, menos x al cuadrado. Esto es igual a menos 2x menos x al cuadrado. Pero esto de aquí no es agrupando. Tengo menos 2x más x cuadrado. Esto no es igual a la función original, ni tampoco es igual a tampoco es igual a menos f de x, porque aquí vemos el menos, pero lo que está dentro no es f de x, o h de x. Por lo tanto, esta función no es par ni impar. O sea, es una función cualquiera. No tiene simetría. ¿Ok? Aquí podemos ver las gráficas de las funciones que acabamos de comprobar. Vemos la primera gráfica, efectivamente es una función impar. Habíamos concluido que es una función impar, es simétrica con respecto al eje de las x. Y la segunda función era una función par, es simétrica con respecto al eje de las y.
O sea, se ve aquí, produce aquí como un efecto espejo. En cambio, la tercera función no es simétrica con respecto a x ni a y, porque su eje está desplazado del origen. Entonces no es una función par ni impar. Pues gráficamente podemos comprobar. Bueno, a continuación tenemos unas actividades que ustedes deben realizar. Este, con eso terminamos. Saludos.